Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Su servidor Andrés Ramírez les saluda. Gracias por acompañarnos en esta edición nocturna. Vamos a hacer un repaso de algunos de los temas que hemos preparado durante este día para usted. ¿Cuáles son los diputados que más viajes suman hasta el momento fuera del país en la actual administración? Hay un informe que revela incluso los que más gastan viajando. Le vamos a contar. El plenario aprobó una moción que define el orden de sesión para levantar o no la inmunidad del presidente. Costa Rica es el país latino de la OCDE donde más jóvenes viven con sus padres a los 30 años y todavía están en la misma casa. Continúa la investigación por fentanilo que desapareció del Hospital México. Los sindicatos se enfrascan en un pleito con el presidente Rodrigo Chávez. Un proyecto plantea construir un bulevar para peatones en la avenida Segunda y también intervenir a los habitantes de la calle que incluso se meten en las alcantarillas. Nicolás Maduro fortalece alianzas con Rusia contra los Estados Unidos. Comenzamos. Bueno, y una de las noticias del día que no es para nada alentador esto que le voy a contar. Costa Rica se ubica como el séptimo país de toda Latinoamérica con más homicidios por cada 100,000 habitantes. La inseguridad preocupa a la sociedad costarricense según las últimas encuestas. Usted sabe que ahorita lo que estamos es la delincuencia. Hoy en día no podemos salir a las calles porque estamos al acecho. Hoy en día veo que todo ha sido, ¿verdad?, un retroceso. Soy de la Abuelita, de Concepción abajo, y es un barrio, soy de Las Vegas, es un barrio totalmente conflictivo con mil y una situación. Que estamos problemas con el Poder Judicial, ¿verdad? Ese es uno de los puntos, uno de los factores que definitivamente no trabaja bien. Ese temor se ve reflejada en los últimos datos que ubican a Costa Rica como uno de los países más violentos de Latinoamérica. Según las estadísticas de la ONU y organizaciones no gubernamentales, Costa Rica se ubica en la posición 7 de 20 países, con casi 17 homicidios por cada 100,000 habitantes. Un ranking liderado por Ecuador, seguido por Venezuela, Colombia, Honduras, Brasil, México. Después de nuestro país le sigue Guatemala, Puerto Rico y Panamá. En la otra parte de la tabla destaca El Salvador, con el país con menos homicidios, con casi 2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Seguimos escalando puestos en el ranking criminal de Latinoamérica. El hecho de que nuestro país se encuentre en el puesto número 7 de homicidios es más que un indicador del nivel de riesgo y criminalidad que afecta a nuestra sociedad. La criminalidad ya sentó sus bases en Costa Rica. Mientras eso ocurre, en la Asamblea Legislativa se aprobó la ley de sicariato, que sanciona con penas de 20 a 40 años de prisión esta práctica delictiva y de 3 a 5 años quien promueva u ofrezca servicios de sicariato o quien realice entrenamientos de sicarios. El tráfico internacional de drogas cada vez ocasiona más daño. No podemos dejar de relacionar el tráfico internacional de drogas con el fenómeno que se está dando de sicariato. Ya no es bandas locales solamente. El tráfico internacional ha permeado tanto la realidad de nuestro país. En Costa Rica es que los tribunales penales por lo general se decantan por imponer las penas mínimas dentro de los rangos sancionatorios. Entonces, aunque el proyecto de ley venga a aumentar el extremo mayor del delito, siempre los tribunales se van a decantar en la escala sancionatoria por partir de la pena mínima y si existen agravantes ir aumentando la pena si se ha tenido por configurado algún agravante. Actualmente Costa Rica se dirige a la barrera de los 700 homicidios en el 9º mes de 2025. Bueno, y otra de las noticias, el ADN realizado al bebé de la víctima de femicidio, Tamara Centeno, reveló que el sospechoso y esposo de la joven sí es el padre de la criatura. El caso ocurrió a inicios de año y se especulaba que el femicidio habría ocurrido porque su pareja sospechaba que el bebé no era de él. Sin embargo, la prueba de ADN reveló que sí lo era
un caso lamentable en nuestro país. Bueno, nosotros como familia esperamos que se haga justicia plena por la vida de mi hija Tamara, que se respete el debido proceso, que se sancione al responsable de manera ejemplar y que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo que pasó mi hija. Eso esperamos de la justicia y el aparato de justicia de Costa Rica. Nos parece bien porque la prueba de ADN es científica y viene a confirmar la verdad de manera clara, sin dejar espacios para dudas. Bueno, y una estructura de origen jamaiquina fue desarticulada este viernes tras un allanamiento en una lujosa finca en Río Grande de Atenas, donde se ocultaban. Según testigos, el grupo se entrenaba como un pequeño ejército mientras realizaban extorsiones por montos millonarios. Las autoridades detuvieron a 6 hombres y a una mujer y decomisaron 6 pistolas y un fusil AR-15. El propietario del supermercado que quedó reducido a cenizas en Paraíso de Cartago es hermano de otro comerciante que hace apenas 9 días perdió todo también en su tienda por un incendio en Cartago. El propietario del supermercado, Óscar Badilla, debió ser atendido al darse cuenta que lo había perdido todo tras más de 35 años de trabajo. Badilla es conocido mío desde muy niños, entonces me duele que le haya pasado. Lo importante es que no hubo pérdida de humanos, que es lo importante, lo material se repone. Los vecinos dicen que era una persona muy querida, que tenía el súper desde hace muchos años. Claro que sí, es una persona conocida muchos años de aquí. Claro, le duele a uno, pero lo importante es que no les pasó nada a ellos. Los bomberos debieron traer agua desde San José, pues los hidrantes, pese a estar cerca, no tenían la suficiente capacidad para generar la cantidad de agua necesaria. Trajimos cisternas desde San José Centro, trajimos cisternas de Cartago, movilizamos cisternas de Heredia hacia la capital y estaban listos para venir si continuaba el avance del fuego, midiendo siempre los tiempos de avance del fuego. El fuego avanza demasiadamente rápido y eso lo tenemos que prever. Esta misma familia hace solo 9 días había sido también afectada por un incendio. El hermano de Óscar, Roberto Badilla, perdió su tienda en Guadalupe de Cartago. Gracias a Dios estamos vivos todos. Son materiales las pérdidas y nos volvemos a levantar, Dios primero, y gracias a los clientes. Y esto es conocido como Tienda Vaqueros Badilla en todo Costa Rica. Tenemos un poquito de fama y un poquito de clientes, gracias a Dios, y lo cual hemos crecido gracias a ellos y vamos a levantarnos y vamos a crecer de nuevo. Las imágenes aéreas proporcionadas por el Cuerpo de Bomberos dan cuenta de la magnitud de una segunda tragedia que le tocó la puerta a la familia Badilla Araya. Miren qué interesante este dato que les voy a contar. Costa Rica es el país latino de la OCDE, que agrupa a varios países en el mundo, donde más jóvenes ya adultos se quedan viviendo todavía con sus padres, según un informe del sector vivienda. Rachel Matamoros nos tiene los detalles y lo que implica esto. Rachel, adelante. Buenas noches, Andrés, así es. De hecho, la posibilidad de que los jóvenes tengan una casa propia y que inclusive se puedan independizar y dejar el hogar de sus padres es una realidad que realmente no estaría llegando para estos jóvenes, puesto a que los altos costos de la vida, incluso los salarios que son insuficientes, que son muy bajos, pues les está cobrando factura a muchos jóvenes en nuestro país. Pero, ¿qué dicen los jóvenes y qué dicen los especialistas sobre esta situación? Bueno, veamos la información que hemos preparado. La oportunidad de tener una casa propia se vuelve cada vez más difícil para las nuevas generaciones de nuestro país. Según un reciente informe del balance y tendencias del sector vivienda presentado por el CEFIA, Costa Rica es el país latinoamericano de la OCDE donde más jóvenes siguen viviendo con sus padres, y esto responde a un limitado poder adquisitivo para acceder a los costos tan altos. Sí, yo actualmente vivo con mis padres, o sea, ahorita dentro de mis posibilidades no está optar por una vivienda, ¿verdad? Actualmente con las condiciones y los salarios que tiene el país sí es un poco difícil. Todo es muy caro, además de eso, los
los préstamos también vienen con muchos intereses y ahora es muy difícil poder comprar una casa, digamos, a contado, porque el salario no alcanza. Que hay una población joven que no tiene oportunidades para poder emanciparse de su familia. Las posibilidades de tener una casa se hacen realmente muy difíciles. La situación preocupa. Según especialistas, la dificultad para acceder a una vivienda de alquiler a precio asequible se ha convertido en una barrera que también atrasa la independencia de los jóvenes, aunado al alto porcentaje de desempleados. El desempleo es muchísimo mayor en los jóvenes que respecto a la tasa de desempleo país. Entonces, una persona sin ingresos no puede demostrarle a un banco, por ejemplo, que tiene capacidad de pago y por lo tanto el acceso al financiamiento se le hace difícil. Veamos los datos. Los jóvenes que aún viven con sus padres según los países de la OCDE a nivel Latinoamérica, Costa Rica tiene el 60%, es decir, el valor más alto de los países latinos. En la lista también le siguen países como Chile con una tasa del 50%, México con el 46% y Colombia con un 35%. Lamentablemente los salarios no son tan competitivos, salvo que usted ya tenga una formación universitaria y entonces comparado con los precios de los bienes inmuebles en Costa Rica, hacen que sea difícil que los jóvenes puedan calificar por las cuotas de los créditos tan altas respecto al ingreso disponible. Es fundamental la reforma que se pueda hacer al INA y a los, digamos, institutos técnicos. Y entonces es muy importante que se acomode el modelo de casa al modelo de vida de los jóvenes de hoy. Esta brecha subraya el peso del problema en el país, donde los salarios de los jóvenes son insuficientes para cubrir un alquiler, transporte y otros gastos básicos de la vida independiente. Bueno, y como veíamos en la información anterior, de hecho, la forma más factible para muchos jóvenes que logran salir de sus hogares es alquilando una vivienda, que de igual forma los alquileres en nuestro país también se mantienen bastante altos, pero las autoridades y los especialistas sí piden que se haga de alguna forma una política para que se pueda colaborar o de alguna forma ayudar a estos jóvenes a encontrar o a tener una casa propia y que por supuesto también se les pueda colaborar con trabajo, porque muchos de ellos están desempleados. Bueno, y este jueves le contamos sobre los diputados que más gastan. Hoy vamos a profundizar en los diputados que más ausencias suman y viajes en promedio al extranjero. Tienen ustedes en directo a Jeffrey Naranjo, quien nos amplía sobre este informe. Jeffrey, adelante, buenas noches. Bueno, yo no sé usted, Andrés, y quienes nos miran desde casa, pero al menos yo este año no he salido del país y uno, si acaso, se ausenta un par de veces al trabajo. Pero hay diputados que registran más de 100 días registrados como días de viaje, y esto implica legisladores que tienen hasta 18 o 14 salidas del país desde que iniciaron su legislatura. Y estamos hablando también de diputados que se ausentan, por tanto, a las comisiones, al plenario legislativo. ¿Cuáles son los motivos por los que salen al extranjero o los que faltan a las sesiones de las comisiones legislativas o incluso del plenario, que se realiza hasta 4 veces por semana? Se lo contamos en detalle. Veamos la siguiente información. En una edición anterior le contamos cuáles diputados han gastado más dinero desde que llegaron a la Asamblea Legislativa y cuánto le ha costado al país el combustible, pago de viáticos y otros gastos de los legisladores. Sin embargo, también hay diputados que se han ausentado más de 150 veces a sesiones. Se trata de la diputada Andrea Álvarez, quien acumula 237 ausencias desde el inicio de su legislatura, seguida de la diputada Gloria Navas con 167 ausencias y el diputado socialcristiano Carlos Andrés Robles con 146 ausencias a sesiones tanto del plenario como comisiones. Les preguntamos por qué tanto ausentismo. Estos respondieron. En este proceso, siendo diputada, he tenido varias cirugías de útero, varios ciclos de in vitro, varias citas de in vitro y bueno, lamentablemente todavía no he logrado mi meta, pero esto ha implicado que tenga que ausentarme de mi trabajo por varios días.
Bueno, yo estuve sometido a un tratamiento médico que por mucho tiempo, para poder regular mi salud, ¿verdad? Por temas de presión muy alta, tuve que pasar mucho tiempo incapacitado. Según el Observatorio Primera Línea, si bien estos diputados se han ausentado, continúan recibiendo el mismo salario. Sin embargo, aclaran, la cantidad de ausencias no necesariamente implica misma cantidad de días ausentes. Los diputados van a sesiones, entonces las ausencias son a sesiones. ¿Eso qué quiere decir? Que un día un diputado puede ir a plenario y a 2 comisiones, entonces digamos que ese día no fue, tiene 3 ausencias, eso no significa que son 3 días. En cuanto a salidas al extranjero, son el Partido Liberación Nacional y el Partido Nueva República quienes acumulan hasta más de 50 salidas por diputado. En tanto, el promedio del total de la Asamblea Legislativa es de 37 viajes. Podemos observar también que inclusive hay fracciones, como la del Partido Progreso Social Democrático y el Partido Frente Amplio, que no llegan en promedio ni a los 15 viajes. En comparación, podemos observar una diferencia de hasta 35 viajes menos de unos diputados a otros. La diputada Rosaura Méndez es una de las que más salidas acumula, con un total de 150 días fuera del Congreso. He de decirle que mis viajes internacionales siempre los trato de hacer en los tiempos de vacaciones, que este año que estuve en los Juegos Mundiales Universitarios, estuve una semana en las de vacaciones, que todo el mundo se fue a descansar, y la otra semana sí, y la Asamblea 4 o 5 días, 4 días me los dio. Soy la primera latinoamericana en formar parte de una organización mundial de deporte universitario. Esta información, según este observatorio de datos independiente, busca poner en perspectiva el panorama actual de la Asamblea Legislativa en materia financiera y eficiencia, de cara a unas ya cercanas elecciones nacionales, donde nuevamente se elegirán los 57 cargos para el primer poder de la República. Ahora, Jeffrey, a ver, entendemos que hay algunos diputados que tienen obligaciones. Por ejemplo, lo decía doña Rosaura, representaba un tema deportivo y tenía que salir, y otro. Pero ¿cómo funciona el tema de lo que reciben de dinero, del salario, de lo que mensualmente les llega a sus chequeras? Por ejemplo, se suman hasta 150 ausencias, como usted mismo lo ha dicho. Bueno, en este caso lo que mencionan los directivos de este observatorio de datos independiente es que pese a las salidas o las ausencias que estos diputados tengan, su salario sigue exactamente igual, y según ellos mencionan, no se rebajan estos días de ausentismo tanto al plenario legislativo como a las comisiones, y algunos diputados lo que estaban argumentando es que cuando salen al extranjero muchas veces son las organizaciones internacionales a las que van a hacer representación del país las que estarían financiando parte de estos viajes, no la totalidad, pues algunos también mencionaron que la Asamblea Legislativa hacía sufragado gastos de estos viajes. Esto quiere decir fondos públicos de los costarricenses. Jeffrey, mantendremos el dedo ahí en el reglón, le vamos a dar seguimiento a este tema. Muchas gracias por los amplios reportes de ayer y hoy sobre este tema del gasto de los legisladores. Pasamos a otros temas, pero también en la Asamblea Legislativa y en Cuesta de Mora nos vamos a quedar porque ya se definió que a las 7 de la noche de este lunes 22 de septiembre sería la hora para votar el futuro de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. La sesión arrancará a las 2 de la tarde en el plenario legislativo. Se acordó que los diputados Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas tengan 10 minutos cada uno para explicar sus informes de mayoría y minoría en el caso del por qué sí y por qué no quitar la inmunidad del presidente. A mí me parece que lo lógico es que sí, efectivamente, no puede ser exactamente el mismo tiempo el que se dedique al informe de minoría que al de mayoría, porque por eso existe como informe de mayoría. Creando antecedentes a este tipo de eventos, ¿verdad? No es solamente lo que va a aplicar para este, sino lo que puede aplicar para futuras ocasiones en que se presente. Posterior a ese punto, se decidió realizar un debate en las fracciones sobre ese tema. Los diputados independientes tendrán 4 minutos cada uno, Liberación Nacional 76 minutos, el oficialismo 38, la Unidad 38, Nueva República 25,
el Frente Amplio 25 y el Liberal Progresista 9 minutos. Tratar de poder acomodarnos de tal manera que haya una participación equilibrada, donde tenga como ha sido siempre, un tiempo determinado por fracción, y la fracción a lo interno decide quiénes hablan. Todos los diputados tengan derecho de expresarse. También yo creo que las fracciones como fracción van a tener o van a querer dejar bien claro cuál es su punto con respecto a esto. Entonces, en ese sentido, a mí se me parece mejor la propuesta de don Óscar de que sea un debate reglado. Tras el debate, el presidente de la Asamblea Legislativa estará sometiendo la votación a las 7 de la noche para definir el futuro del fuero del mandatario Rodrigo Chávez. El presidente señaló que no participará de la sesión, pese a que se les daba 30 minutos para tener un último descargo en el plenario. A él se le acusa por el delito de concusión en el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bueno, hay diferencias en el inventario de fentanilo del Hospital México, este tema que ya se ha dado a conocer, que ha sido hasta judicializado ya, se ha puesto la denuncia ante el OIJ y se dice, o por lo menos la caja dice, que esto obedece a registros contables, es decir, supuestamente se desapareció fentanilo, pero que se debe a los registros y al sistema, por lo menos es lo que dicen en el Hospital México y en la caja. Don Lenín Hernández es del Sindicato Nacional de Enfermería. Don Lenín, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos, y antes de entrar en profundidad, ¿cuál es el punto de vista suyo y del sindicato sobre esta aparente pérdida de fentanilo del centro médico? Adelante. Don Lenín, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto, muy buenas noches. Buenas noches, don Lenín. Le decía primero, antes de entrar en materia ya a profundidad, ¿cuál es esa primera impresión que tienen ustedes sobre esta aparente pérdida de fentanilo del Hospital México? Adelante. Sí, nos parece a nosotros que se está distorsionando dos aspectos. Un aspecto que conlleva a esa rigurosidad técnica para poderle explicar a los costarricenses, a los asegurados, lo que ha venido ocurriendo con el sistema informático ERP y el sistema integrado de farmacia para llevar ese control de los medicamentos. Y por otro lado, el aspecto que ha señalado el señor presidente como una cortina de humo. Entonces se ha mezclado de pronto lo político con lo que es técnico. Y mencionamos eso porque es atrevido, casi que de forma irresponsable, mencionar por parte del señor presidente de la República que se está robando el fentanilo de los centros hospitalarios e indicar responsabilidad en los trabajadores, cuando en la conferencia de prensa efectuada por la misma presidenta ejecutiva de la Caja prácticamente desmiente la posición del señor presidente. En este momento, de acuerdo al criterio emitido por las autoridades institucionales, no se tiene certeza de lo que viene ocurriendo y por el contrario, con advertencias señaladas en meses anteriores, se estableció que se ha perdido esa trazabilidad y los controles a partir de la entrada en vigencia del sistema ERP, y que lo que ha venido ocurriendo en lo específico en el Hospital México obedece a problemas en la carga de datos en el sistema y no por la pérdida en físico. Su nombre y su apellido, ¿qué se puede decir, don Lenín? Vamos a ver, en primera instancia, el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez, tiene un profundo desconocimiento de la institución de la Caja, porque atreverse a decirle a los costarricenses, ¿verdad?, al asegurado, que en los EVAIS de las cooperativas y en términos generales los EVAIS se realizan cirugías ambulatorias, está totalmente equivocado, ¿verdad? Existen programas especiales, por ejemplo, en la clínica Marcial Fallas o el CAIS de Puriscal, o bien el programa Cirugía Mayor Ambulatorio de la clínica Copesaín, ¿verdad? Que son programas totalmente distintos a los que trabajan o se trabajan en los EVAIS con cirugías menores,
¿verdad? Son cosas totalmente distintas. Pero menciono esto porque es parte de los calificativos que utiliza el señor presidente hacia mi persona, ¿verdad? Como que no tengo palabra. Y aunado a ello, pero ya ahora sí profundizando el tema, que es delicado con relación al fentanilo, nosotros mencionamos que esto es una cortina de humo, porque cuando un costarricense escucha esto del mandatario, de la persona más importante del país, que se están robando el fentanilo en los centros hospitalarios, por supuesto que la gente entra en un temor y de repente pensará que aquí tenemos un cartel de Sinaloa, por ejemplo, ¿verdad? Y que vamos a tener casos como lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, que prácticamente el tema del fentanilo se ha convertido en una epidemia y un problema de salud pública. Entonces, por supuesto que es irresponsable estos señalamientos del señor presidente de la República, cuando esto no es lo que está pasando, y por eso es que lo señalé anteriormente. La propia presidenta ejecutiva de la Caja prácticamente lo está desmintiendo. Aquí lo que estamos teniendo es un serio problema con el EDP y el manejo de los insumos y medicamentos en la institución. ¿Qué ha venido ocurriendo lamentablemente y que afecta al asegurado, afecta a la vida y la salud de los costarricenses? Al perderse esa trazabilidad de los inventarios, tanto en físico como lo que se registra en el sistema. Vamos a ver si logramos recuperarlo. Ahí, ¿no? Sí, no, es que se nos quedó pegada la imagen, don Lenín, para que termine la idea, nada más. Que para efectos de caso, estamos teniendo problemas en la requisición de medicamentos, insumos, para poner esto en perspectiva, más o menos. La Clínica del Dolor, aquí a nivel central, maneja más o menos entre 12,000 y 14,000 dosis de morfinas. Estamos hablando de pacientes con cáncer, pacientes que tienen dolor, pacientes que no pueden esperar. Y hace 2 meses, más o menos en promedio, tuvimos un faltante de casi 10,000 dosis de morfina. ¿Qué tocó realizar? Compras directas, buscar requisición o préstamos de otros centros para poder cubrir la necesidad de los pacientes. Eso es lo que está ocurriendo en los centros hospitalarios. Y esto es producto, y es muy importante aclararlo, nunca se ha estado en contra de ningún sistema informático que venga a mejorar la gestión administrativa, financiera, contable y sobre todo un sistema que venga a favorecer la atención de los pacientes. Lo que nosotros siempre estuvimos en desacuerdo es en la forma atropellada en que se implementó ese sistema informático en 29 hospitales y 105 áreas de salud, todo al mismo tiempo. Claro. Esto por supuesto que está provocando un serio problema en la gestión y sobre todo en la atención directa al usuario. Pero nosotros manifestamos que es una cortina de humo porque el señor presidente de la República y su gobierno han fracasado en la ruta de la salud, en la ruta para disminuir los precios de los medicamentos, en la ruta para disminuir las listas de espera. Y sobre todo es una enorme cortina de humo porque en este momento el gobierno de don Rodrigo Chávez le adeuda 2,3 billones de colones a la seguridad social a todos los costarricenses. Entonces, en otras palabras, el señor presidente de la República le sigue achacando las responsabilidades del fracaso de su gestión a otras personas, pero sobre todo continúa en campaña política. Don Lenín, se nos escapa el tiempo, le agradezco muchísimo estos minutos y le daremos obviamente seguimiento a este tema. Gracias, don Lenín. A la orden, don Andrés. Feliz noche. Igualmente, continuamos. Bueno, ¿qué salió en los chances? Vean ustedes el primer premio bajito, el 14, un bonito número con la serie 457. El segundo también bajito, uno menos, el 13 con la serie 023. Y vean ustedes el tercer premio, ya nos vamos más arriba, 61 con la serie 609. Y
cómo cierra el tipo de cambio del dólar para esta semana, para este viernes? Tenemos la venta en 506,21, la compra en 500,15, precios de referencia del Banco Central. Bueno, tiene usted un crédito en vivienda, o sea, usted está pagando su casita mes a mes en colones. Le contamos que para el cierre de año se espera que disminuya un poquitito más la tasa de interés. Es una buena noticia. Costa Rica tiene un alto nivel de endeudamiento y las familias mes a mes tienen que lidiar con las variaciones en las cuotas de sus préstamos. Y es que si usted tiene un crédito en colones en vivienda, es importante que tome en cuenta que los intereses continuarán disminuyendo. Eso sí, poco a poco y con variaciones muy leves. Lo que ha ocurrido recientemente es una reducción sucesiva de esa tasa de referencia. Debería reflejarse en menores tasas en colones, por ejemplo, para los créditos nuevos y también para créditos que estén vinculados a una tasa de referencia, como la tasa básica pasiva. Las reducciones que han ocurrido en los últimos meses se han ido transmitiendo, aunque más lentamente. Además, la tasa básica pasiva, la cual está ligada a los créditos en colones, ha bajado en los últimos 2 años, después de estar en valores sumamente altos en 2022. Se espera que en los créditos de vivienda los intereses bajen un poco, pero en tarjetas de crédito más bien los intereses van para arriba. La tasa de interés que pagan las familias por los préstamos, hemos visto un comportamiento heterogéneo. En algunas actividades hemos visto una reducción, tal vez no tan alta, pero sí una reducción sensible, y en algunas otras actividades, sobre todo lo que se refiere al consumo, especialmente el consumo con tarjeta, no hemos visto esa transmisión en la forma que se esperaba. Hay que recordar que las tasas de interés tienen un efecto de rezago, y según el INEC hay 864,000 hogares con deudas, siendo el préstamo hipotecario el más frecuente. Incluso en consumo con tarjeta, incluso hemos visto incrementos, lo cual podría responder a otras razones como factores de competencia en el sistema financiero. Las familias deben ser muy ordenadas de cara al cierre de año. Y bueno, información importante, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz anunció que mañana sábado, entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche, el sitio web, la agencia virtual, el sistema de cobro en los centros de carga vehicular, el pago de recibos y otros sistemas podrían presentar problemas porque van a hacer un mantenimiento. Desde la compañía piden a los usuarios tomar las previsiones necesarias. Por ejemplo, si usted o un familiar tiene carro eléctrico, entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche podría no cargar en un cargador de la compañía. Tampoco pagar el recibo, por ejemplo. Si usted requiere más información, puede comunicarse al número, a la línea gratuita 1026. Tome previsiones, en teoría solamente por mañana sábado. Las imprudencias en carretera van en aumento. Vea estas imágenes. Hacemos balance a esta hora de algunos temas que competen al Cantón Central de San José. Vamos a ver estas imágenes que fueron captadas por la Policía Municipal de San José. Son habitantes de la calle que están tomando incluso hasta las alcantarillas para guardar cosas y otro montón de situaciones que pueden estarse generando, que de hecho la misma policía dice esas personas deben estar siendo atendidas en un centro, lo que sea, pero no dentro o debajo de una alcantarilla en pleno centro de San José. Yo me voy a comunicar, estamos a esta hora en directo con Istarú Alfaro, regidora de la Municipalidad de San José. Primero que todo, muchas gracias por atendernos a esta hora, Istarú, y un gusto saludarte. Hace algún tiempo que no conversamos. ¿Qué podemos decir sobre esto que está pasando y que queda registrado en las cámaras de la Policía Municipal? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por este espacio y por darnos una voz a los gobiernos locales. Realmente es una situación lamentable lo que se vive en San José con los habitantes de calle y realmente es un tema que debemos tratar con la prioridad y con la empatía del caso, porque solamente en Cantón Central tenemos cerca de 5,000 habitantes de calle y solamente 350 son adultos mayores en situación de calle. Entonces, como decía la Policía Municipal, tiene que haber algo más para poder tratar a esta población. En San José existe un dormitorio
pero es muy reducido. Y se ha hecho una iniciativa para crear un dormitorio exclusivo para adultos mayores en situación de calle, un proyecto que ha sido acogido por la Municipalidad de San José, pero eso es una situación país que debemos de resolver de alguna manera, porque aunque hay muchos criterios encontrados sobre esta población, es algo que tenemos y es algo que debemos de atender, digo, desde la empatía y desde el respeto. Claro, ahora, si hablamos, por ejemplo, de estos videos, que incluso podemos aquí volver a verlos, porque es impresionante, y en algunas ocasiones hasta hemos visto que los vendedores ambulantes guardan sus productos, aguacates, frutas, debajo de alcantarillas para que no se los decomisen. ¿Dentro del Consejo Municipal se ha tocado algún tema diferente para tratar esta problemática, Isaru? Bueno, honestamente no. El tema del alcantarillado, que guarden cosas ahí o que ellos se metan dentro de las alcantarillas, no es algo que se haya visto todavía en el Consejo Municipal, pero definitivamente es una prioridad que voy a llevar, porque honestamente debemos de hacer algo, y el tema del alcantarillado es todo un proceso, porque también es muy peligroso para ellos y también para el mantenimiento de estos canales de esparcimiento de la ciudad. Claro. Y justamente cuando conversábamos antes de la entrevista, queríamos tocar un tema que también ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, que tiene que ver con la Avenida Segunda, una de las arterias principales de San José. Hay un proyecto que pretende colocar un carril para buses y un tipo bulevar o carril específicamente para que la gente pueda caminar. ¿Qué piensa usted? ¿Puntos a favor o en contra de este proyecto, Isaru? Bueno, realmente este proyecto fue conocido en el Consejo Municipal esta semana y tiene que haber un espacio de discusión para poder ver diferentes temas, porque efectivamente en el Consejo Municipal nos dijeron que había una encuesta, entonces es importante definir cuál fue la muestra que se utilizó. También recordemos que esto es una ruta nacional, entonces tiene que venir un permiso del MOP. Y además nos hablaron de un estudio donde nos explicaban que Circunvalación Norte ha ayudado a que haya menos tránsito en esta zona, pero en realidad eso es algo que se tiene que determinar con delicadeza, porque la idea es siempre mejorar las condiciones de la ciudad. Entonces recordemos que no podemos afectar una vía nacional sin el permiso debido, y aquí hay un tema que a mí me ocupa bastante, y es que van a dejar un carril exclusivo para autobuses, pero esto es simplemente para cargar pasajeros y descargar pasajeros. Si yo vengo en mi carro y quiero hacer un giro a la derecha, tengo que hacer una invasión de este carril, y el autobús no puede transitar libremente en ese carril porque, como digo, van a estar haciendo paradas, y entonces el autobús tiene que meterse en el otro carril, que sería de los carros. En esos tres que van a quedar, los autobuses irían en uno de ellos. Entonces es un tema que se tiene que discutir bastante amplio en el Consejo Municipal. Claro, claro, no, interesante esto que usted nos comenta. Si hablamos, por ejemplo, de puntos a favor, que muchas veces se piensa poco en el peatón en las grandes ciudades, y si salimos del país no hay que ir a Europa ni a Estados Unidos. Aquí en Panamá o en el mismo Nicaragua hay espacios para que la gente pueda caminar. Esto quizás sí podría ser la parte positiva del proyecto, quizá. Sí, claro, por supuesto que viéndolo desde el lado del peatón es sumamente gratificante para una persona tener más espacio para poder transitar. Actualmente nos explicaban que los carriles tienen 4.5 metros y que los quieren reducir a 3.1 para generar un poco más de aceras. Pero aquí venimos al tema, debemos mejorar el tema de aceras y debemos mejorar también el tema de seguridad, porque no nos sirve de nada tener espacios bonitos, tratar de recuperar los espacios públicos si a las 7 de la noche nadie transita en la calle por un tema de seguridad, de miedo a ser asaltado o atacado o cualquier situación insegura que se pueda vivir en esta Avenida Segunda y Paseo Colón y Parque de la Merced. Claro, ahora finalmente, ¿qué es lo que sigue? Porque usted nos dice que presentan el proyecto al Consejo. ¿Quién lo presentó y qué es lo que sigue ahora? ¿Se tiene que discutir en el Consejo? ¿Cuánto podría tomar? ¿Cómo lo ve usted? Estos proyectos fueron estimados en los presupuestos que se han aprobado en el Consejo Municipal. Entonces, tiene que haber un debate, definitivamente, porque esto es
una respuesta a la ciudadanía. Obviamente hay que tener cuidado porque también no hay que ser inocentes y esto es un tema político por los años electorales que vienen más adelante, pero siempre con buscar la transparencia del proceso, buscar que haya definitivamente estos estudios que están hablando de, por ejemplo, que Circunvalación Norte nos ha ayudado a quitar un poco el tráfico, ver las muestras de quienes se entrevistaron para estas mejoras, porque se arrojaron diferentes datos. Entonces es importante siempre el espacio de la transparencia para ver la viabilidad de estos proyectos. Y repito, se necesita tener el aval del MOP para poder hacer cualquier cambio en esta arteria nacional. Muy bien. Isaru, muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto. Muy amable, regidora municipal. Continuamos. Su servidor Andrés Ramírez la acompañó durante esta hora informativa. Por su sintonía, muchísimas gracias. Hasta luego.